Un saludo fraternal, mis queridos hermanos en Cristo Jesús. Este es tu hermano y servidor Daniel Cáliz, del Apostolado Católico Anahuén. Hoy, domingo 17 de julio, domingo 15 del tiempo ordinario. Vamos a dar inicio a un nuevo programa para todos los domingos, el cual hemos titulado Conectándonos en Domingo. Repito, conectándonos en Domingo. ¿Conectándonos con qué? Con esa palabra de Dios, especialmente en el Evangelio, que la Iglesia Católica nos propone para la Sagrada Eucaristía, mis queridos hermanos. Antes de seguir con esta reflexión, porque básicamente va a ser siempre una reflexión, este programa no tiene la intención de sustituir a la homilía del sacerdote o del diácono o del obispo. No. Este programa tampoco tiene la intención de sustituir a la Santa Misa, a la Sagrada Eucaristía. ¿Ok? Recordemos que tenemos la obligación de ir a misa todos los domingos, con excepción de que tengamos una causa justificada, como lo suele ser la enfermedad, una condición médica, física, ¿verdad? O ya cuando uno es adulto y no puede manejar y no puede llegar por sí solo a la Santa Misa, si no hay nadie que nos lleve a la misa, ¿verdad? Esas son causas razonables y justificadas para no ir a la misa. Pero estas personas, las parroquias, las diócesis, siempre deben tener un cuidado pastoral para con estas personas, mis queridos hermanos, ¿verdad? Y hoy vamos a estar reflexionando en este evangelio, el cual es el evangelio de San Lucas, capítulo 10, versículos 38 al 42, mis queridos hermanos. Y este evangelio es bien interesante y nos debe tocar profundamente. Una de las cosas que este primer programa no lo estoy realizando, pero que quiero realizar después, es poner también el enlace del programa de todos los domingos que hace mi hermano en Cristo Jesús, Mauricio Pérez. El mismo se llama Pasión por el Evangelio. ¿Por qué quiero hacer esto? Porque Mauricio en su programa nos da detalles, ¿verdad? Nos da detalles lingüísticos del contexto, especialmente el contexto amplio, el contexto primario, etcétera, ¿verdad? Esos tipos de contextos así, que ya yo he mencionado otras veces, y a lo mejor también yo utilice en este programa dominical de conectándonos en domingos, ¿verdad? Ese es el título que le hemos querido dar a este programa para que nos podamos ir conectando a esa palabra de Dios, esa palabra de Cristo en el Evangelio que la Iglesia nos propone. Pues sin más ni menos vamos a hacer lectura y a reflexionar esta palabra de Dios, mis queridos hermanos. Proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús entró en un poblado y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Ella tenía una hermana llamada María, la cual se sentó a los pies de Jesús y se puso a escuchar su palabra. Marta, entre tanto, se afanaba en diversos quehaceres hasta que, acercándose a Jesús, le dijo: Señor, no
te has dado cuenta que mi hermana me ha dejado sola con todo el quehacer? Dile que me ayude. El Señor le respondió: Marta, Marta, muchas cosas te preocupan y te inquietan, siendo así que una sola es necesaria. María escogió la mejor parte y nadie se la quitará. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bien, yo me acuerdo en mis años del seminario, hace más de 30 años atrás, en Puerto Rico, yo estuve en el seminario en Puerto Rico, por un tiempo, por casi un año, me tocó ir a un país hermano caribeño a sustituir a un misionero que llevaba años y años ahí, en ese país, porque le habían dado un año o un tiempo sabático, ¿verdad? Por cuestiones familiares. Entonces, ¿qué pasa? Que al principio a mí me dieron la conferencia episcopal en Puerto Rico, me dio para ese tiempo que iba a estar ahí, me dieron el permiso para poder bautizar y poder casar. Y me acuerdo que en el primer bautizo que este servidor realizó allá, y fue en la República Dominicana, esa familia me invitó al festejo de ese nuevo miembro de la familia, a ese bebé que se acababa de recién bautizado, ¿verdad? Y yo automáticamente, mis queridos hermanos, entendí que no podía negarme, no tenía otra opción, no podía negarme a esa invitación. ¿Por qué? Porque esa acogida, pues, era las respuestas de ellos muy humildemente al evangelio en general. Entonces, pues yo, claro, acepté y dije, pues sí, voy a compartir con ellos. Y me acuerdo que comencé a narrar este evangelio y quizás le cambié los nombres y eso por nombres de las personas que ya iba conociendo que estaban allí. Y todo el mundo atento. Primero llegaban los niños, después los adolescentes, después los adultos, después los ancianos. Y todo el mundo atento a lo que este servidor estaba narrando. Que básicamente era este mismo texto del Evangelio, del capítulo de San Lucas. Como ya dije, capítulo 10, versículos 38 al 42. El caso es que al final, una señora ya mayor, quizás la persona de mayor edad en toda la comunidad, me dice: hermano, gracias por hablarnos de la Biblia. Y yo dije, wow, esta señora, pues que yo inclusive le cambié los nombres y todo eso para llevarle al contexto, ¿verdad? a esa comunidad en particular. Bien, pero entonces, no solo ese detalle de esa persona, de una dama, decirme: hermano, gracias por hablarnos de la Biblia, para mí fue una de las inspiraciones más grandes que yo pude tener durante esa experiencia como misioneros, mis queridos hermanos, ¿verdad? Entonces, vemos que este evangelio nos habla de dos distintas actitudes. Primero, la actitud que asume Marta, ¿verdad? Y tengamos en cuenta, mis queridos hermanos, que ninguna de esas dos actitudes que nos nombra y nos dice este evangelio está mala, ninguna de esas es errónea, ¿ok? Porque Marta se está preocupando por el servicio, mientras que María, la hermana de Marta, está
Marta estaba afanada por el servicio, por los detalles del servicio, mientras que María estaba afanada también, ¿ok? Estaba muy afanada, pero por la meditación, la reflexión de las palabras del Señor, mis queridos hermanos. Entonces, nos toca a usted y a mí, a cada uno de nosotros, a todos los bautizados, mis queridos hermanos, nos toca, ¿verdad? Nos toca hacer una reflexión y pedirle esa iluminación a Dios, al Espíritu Santo, que nos ayude a balancear, ¿verdad? Balancear el servicio y la meditación y la reflexión de la palabra de Dios. Porque ambas son importantes, ¿ok? Ambas son muy importantes y como bautizados, como ya he dicho otras veces y seguiré diciendo, por nuestro compromiso bautismal de esa triple misión de Cristo que hemos recibido de ser sacerdotes, reyes y profetas. Y es sencillo, sacerdotes para ofrecer el sacrificio de nuestra vida, reyes para servir y profetas para anunciar y denunciar, ¿verdad?, lo que está bien, lo que es bueno a los ojos de Dios y lo que está mal, hermanos, a los ojos de Dios. Entonces, pues tenemos que pedir esa luz del Espíritu Santo, mis queridos hermanos, para que podamos crear un balance entre el servicio, entre la caridad fraterna con los hermanos y la meditación asidua todos los días, hermanos, de esa palabra de Dios. Y una de las razones por qué yo trato de hacer eso es también para mí. Sí, esto es para mí, porque yo aprendo, yo recibo luces del Espíritu Santo, pero también quiero que cada uno de ustedes, mis queridos hermanos, reciban esa luz del Espíritu Santo. Entonces, vemos como le dice el Señor: Marta, Marta, una sola cosa es importante, una sola cosa es trascendental, ¿verdad? Y esa actitud que estaba asumiendo María, nos dice el Señor que nadie se la va a quitar, nadie se la puede quitar. ¿Por qué? Miren, mis queridos hermanos, podemos pensar en el corazón, nuestra mente, nuestro ser, como esa base militar, ese fuerte, impenetrable, mis queridos hermanos, ¿verdad? Y eso queda en nuestro corazón y podemos caer una y otra vez y nos levantamos, claro está, nos tenemos que levantar con los sacramentos de sanación. Entonces, pero nadie nos puede quitar eso del corazón, de nuestra mente y de nuestro ser, mis queridos hermanos, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos queda por decir? ¿Qué nos resta por decir? Miren, mis queridos hermanos, al igual que Pedro le dijo al Señor: ¿a quién vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién vamos a ir? Sino al Señor, a Jesucristo y a su iglesia que Él ha fundado. No somos perfectos, pero Él la fundó, y porque Él la fundó, la iglesia es santa, católica porque es universal, apostólica porque está fundada bajo la base de los 12 apóstoles y Pablo también, 12 más 1, ¿verdad? Entonces, católica, apostólica, romana, porque el sucesor de Pedro está en Roma, que es el Papa, mis queridos hermanos. Y siguiendo las indicaciones, lo que nos enseña el magisterio de la iglesia, ¿a quién vamos a ir? Pues a Cristo y a su iglesia, mis queridos hermanos, ¿verdad? Que al igual que a Pedro, que al igual que a Marta, que al igual que a María, comprendieron que el único refugio que debe tener un cristiano es la palabra de Dios, ¿verdad? Pero hay que entender, y como dije al principio, esto no es para sustituir la misa ni para sustituir una homilía. No, esto es una reflexión, una simple
reflexión. Pero entonces, en la Eucaristía se nos dan dos cosas fundamentales. Primero, el pan de la palabra. Se nos da el pan de esa palabra. ¿Por qué? Porque el pan sacramentado se sostiene por la palabra de Dios y viceversa. ¿Ok? ¿Por qué? Porque son las dos fuentes, por así decirlo, de vida que nos da el Señor, que nos da la iglesia, mis queridos hermanos, ¿verdad? Y que al igual que Pedro, podamos decirle a Jesús, ¿a quién voy a ir? ¿A quién vamos a ir? ¿Verdad? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Y la iglesia que ha recibido esa palabra de vida eterna está ahí para guiarnos, para educarnos en el amor y en la fe, en la esperanza y en la caridad, mis queridos hermanos. Entonces pidamos al Espíritu Santo, hermanos, pidámosles al Espíritu Santo que nos dé esa iluminación, ¿verdad? Para que nuestro corazón sea esa fortaleza, ese fuerte, que nadie pueda quitarnos lo que el mismo Jesucristo nos ha dado, lo que Él le dio a la iglesia por medio de los apóstoles, mis queridos hermanos, ¿verdad? Y pues terminemos pues con esta jaculatoria que a mí me encanta rezar al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, y envía desde el cielo un rayo de luz. ¿Ok? Haga la suya, esta jaculatoria, hermanos, háganla suya. Ven, Espíritu Santo, y envía desde el cielo un rayo de luz. Y pues nos despedimos, mis queridos hermanos, dándole las gracias por su tiempo, dándole las gracias. Te pedimos que compartas estos videos y te suscribas a nuestro canal de YouTube, de Facebook, etcétera. Se me ha olvidado en estos últimos videos poner la información, pero hoy voy a hacer todo lo posible por ponerla, ¿ok? Y nos despedimos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuídense, mi gente, que Dios me los bendiga a todos, hoy, mañana y siempre.